¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto que nos podamos volver a encontrar a través de este medio, Radio Jaí 104.3 FM, aquí en Tizayuca, Hidalgo. Eh, Qué bueno que estamos de nuevo juntos con la única finalidad de estudiar la palabra de Dios. Vamos a orar para dar comienzo a nuestro estudio del día de hoy. Padre bendito, Señor Dios que estás en el cielo. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por tu grande misericordia, Señor, porque nos permites la vida, Señor, porque estamos de pie, Señor, porque estamos aquí delante de tu presencia, Señor, buscando tu rostro, Señor, buscando, Señor, glorificar tu nombre a través del estudio de la palabra, Señor, a través de compartir, Señor, tu palabra, a través, Señor, de estas reuniones, Padre, cada lunes, para glorificar tu nombre, Señor. Gracias, Padre. Ayúdanos, Señor, que tu Espíritu Santo nos ministre en esta hora, Señor, que nos lleve a toda verdad, Padre de la gloria. Te doy gracias por la oportunidad que me das de servirte, Señor. Que tu Espíritu Santo sea, Señor, el que guíe, Señor, mis palabras, Padre. Yo te pido por todos y cada uno de mis hermanitos, Señor, que cada lunes están fielmente, Señor, atentos, Señor, a este tiempo de estudio, Padre. En el nombre poderoso de Jesús te doy gracias, Señor. Amén. Bueno, pues vamos a continuar con nuestro estudio. Acuérdense que lo comenzamos, eh, pues, desde la semana pasada y y vamos a continuar porque hoy hemos estado estudiando cómo subsiste el verdadero cristiano, es decir, cómo permanece el verdadero cristiano en el Señor. ¿Cómo hacemos para permanecer? Y te decía yo la semana pasada que el Señor Jesús nos habló en su palabra y decía el Señor, ¿verdad? Que permanezcamos en Él, porque separados de Él nada podemos hacer. Permanecer en Él quiere decir, no nos alejemos de Él, de sus enseñanzas, de sus principios, de su amor, de su dirección. Porque alejados de Él, amados hermanos, nos vamos secando. ¿Te acuerdas cuando estudiamos, llevamos a cabo el estudio de la vid verdadera? Decíamos, ¿verdad? Que si nosotros, ¿verdad? Somos arrancados o somos separados o nos separamos de la vid verdadera, que es Jesús, nos comenzamos a secar, amados hermanos. Necesitamos estar en el Señor, permanecer en Él, permanecer en su palabra y ponerla por obra. Y hablábamos también, ¿verdad? Que para la manera como el Señor Jesús nos enseñó a través de su palabra, que es a través de hacer tesoros, pero tesoros en el cielo, no en la tierra, porque en la tierra el orín, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, eh, corrompe, amados hermanos, y se echan a perder las riquezas terrenales, pero las riquezas espirituales, esos tesoros celestiales que nosotros vamos guardando en lo celestial, esos son los que van a perdurar eternamente. Y hablábamos también, ¿verdad?, de que el Señor nos dice de que debemos de tener, dice que tengamos la lámpara del cuerpo, que tenga luz, que sea buena luz, que alumbre nuestro interior y que esa luz nos muestre, ¿verdad? Esos recovecos que todavía hay en nuestras vidas y que tenemos que permitir que la luz de Dios llegue hasta el más mínimo recoveco de nuestro interior para que la palabra se haga real en nuestras vidas, para que eh, haya luz de Cristo en nuestras vidas. Porque si nuestro ojo, dice el Señor, si lo que vemos, ¿verdad? Lo que leemos viene y lo leemos y estamos ensuciando nuestro interior. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado, hermanos. Nos habla el Señor en su palabra de que debemos de tener mucho cuidado con nuestros ojos porque es la lámpara del cuerpo. Es esa lámpara la que mantiene que haya luz en nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque a través de nuestros ojos vamos a leer, vamos a escudriñar la palabra, vamos a ver cosas, ¿verdad? Que nos van a edificar, no cosas que nos destruyan. Te decía la semana pasada
que hay quien queda enganchado en la pornografía a través del internet, a través de revistas, a través de muchas cosas. Y que nosotros debemos tener cuidado con lo que vemos, con lo que leemos. Ajá, porque el Señor nos dice que si es lo contrario, si nosotros no tenemos cuidado con ello, vamos a llenar nuestro cuerpo, nuestra alma de obscuridad. Y dice el Señor, cuán grande, si eso es lo que sucede, imagínate cuán grandes serán las obscuridades más profundas. Entonces, debemos de tener mucho cuidado, hermanos, de que no haya tinieblas en nuestras vidas a través de lo que vemos. Entonces, también el Señor en su palabra nos habla, ¿verdad? Que para poder permanecer debemos de amar a Dios únicamente. No podemos amar a Dios y a las riquezas porque no van de la mano. Son cosas que se contraponen. No podemos amar las riquezas y al mismo tiempo decir que amamos a Dios, porque indudablemente va a llegar el momento en el que uno de los dos va a ocupar el primer lugar. Y ten por seguro que si no estamos bien establecidos en la palabra de Dios, va a terminar siendo nuestro Dios el dinero, las riquezas. Y nos vamos a preocupar más por las riquezas, por el dinero, por estar bien, por obtener más y más, porque eso es lo que sucede, amados hermanos, cuando las riquezas las administramos incorrectamente, comenzamos a darle un lugar que no es el correcto en nuestras vidas y podemos llegar a cometer el pecado de poner las riquezas como un ídolo en nuestras vidas. Entonces, debemos de tener mucho cuidado porque el Señor nos habla de que no podemos, ¿verdad? No podemos, porque dice su misma palabra, dice que ninguno puede servir a dos señores. Es decir, que si servimos a Dios en su bondad y en su justicia, o elegimos las riquezas que llegan a convertirse en ídolos ambiciosos de riqueza. Entonces, ahí la palabra de Dios nos dice que debemos de escoger a quién vamos a servir. No podemos servir a los dos, porque el dinero, amados hermanos, se llega a convertir en el amo de las personas. Ajá. Entonces, es necesario que entendamos que no podemos servir a dos señores. O servimos a Dios, ¿verdad? Servimos a su bondad y a su justicia de manera correcta, o elegimos las riquezas. Porque si elegimos a Dios, vamos a tener que renunciar a muchas cosas que sabemos que a Dios no le agradan. Entonces, debemos de tener cuidado con ello, amados hermanos. Y además, ¿verdad? Si nosotros servimos o escogemos a las riquezas, indudablemente, como te decía yo hace un momento, vamos a terminar poniendo a las riquezas como nuestro Señor, como un ídolo, como algo a lo que adoramos y que vivimos para nada más estar viendo cómo obtener más y más dinero. Porque acuérdate que el Señor nos habla de algo muy importante, ¿verdad? Dijo el Señor en la palabra de Dios en Marcos 8:34, dice, si alguno quiere seguirme, olvídese de sí mismo y tome su cruz y sígame. Cuando nosotros decidimos por nuestra propia voluntad seguir al Señor, debemos de olvidarnos de nosotros. Olvidarnos de nosotros no quiere decir que vamos a olvidarnos de comer, de hacer las cosas que necesitamos hacer para vivir en este mundo. No, a lo que se refiere la palabra, hermano, hay cosas vitales que tenemos que llevar a cabo, pero el Señor dice, olvídense de sí mismos, quiere decir, olvídense de darle gusto a la carne, olvídense de sus deseos, olvídense, porque eso, ¿verdad? Cuando nosotros comenzamos a darle gusto a nuestra carne, a darle rienda suelta a nuestros deseos, nos desviamos del camino. Por eso dice el Señor, olvídense de sí mismos, olvídense de esas cosas que antes ustedes las disfrutaban, pero que los llevaban al despeñadero. Sino más bien, si ustedes deciden verdaderamente seguirme, servirme, olvídense de todas esas cosas que para ustedes antes tenía un gran valor y ahora síganme a mí, tomen su cruz y síganme, porque ¿saben qué? A partir del momento en que tú te enlistas, dice el Señor,
en mi gran ejército de mis servidores, comienza lo difícil, porque el enemigo se va a esmerar, amados hermanos, por traer a, a nuestras vidas o por de querer ponernos tentaciones de lo que antes nos agradaba. Y él va a ser muy astuto para usar estrategias para querernos hacer dar media vuelta y volver a la misma vida de antes. Pero si estamos nosotros bien enraizados en la palabra, difícilmente el enemigo va a entrar recovecos para desviarnos de nuestro camino hacia nuestra patria celestial. Entonces, es importante que entendamos que no podemos servir a Dios y a las riquezas al mismo tiempo. Veíamos el ejemplo, ¿verdad? La semana pasada, de cómo aquel joven, ¿verdad? Se acercó al Señor y le dijo, Señor, ¿qué debo hacer para obtener la salvación? Y el Señor le dijo, bueno, pues cumple los mandamientos. Y el joven le dijo, bueno, es que he cumplido todos los mandamientos. Y sí, era un hombre que era instruido, ¿verdad? En la palabra, en los rollos, en las sinagogas. Pero el Señor le dijo, bien has dicho. Es decir, que el Señor sabía la respuesta que iba a recibir de parte de ese joven. Y le dijo, pero te falta una cosa. Ve y vende todo lo que tienes y repártelo entre los pobres y ven y sígueme. Dice la palabra de Dios que el joven se retiró y no volvió. ¿Por qué? Porque las riquezas eran más importantes para él que su propia salvación. Y así sucede en nuestros días, como algunos ejemplos que te he dado. Hay gente que está sana, que está bien, pero que está pensando en, en esa imagen, ¿verdad? De verse ellos, ¿verdad? En un momento crucial ya de su vida, de su partida de este mundo, y están inquietos porque no saben qué va a pasar con todos sus bienes materiales que tienen. Es algo que no los deja estar tranquilos. ¿Por qué? Porque el dinero se ha constituido una parte sumamente importante para ellos que muchas veces, ¿verdad? La balanza se inclina más hacia las riquezas y ponen en primer lugar las riquezas y se olvidan de Dios, aunque con sus labios digan que sí aman a Dios, pero realmente si ellos mismos hacen una autoevaluación de sus vidas, se darán cuenta ellos mismos que no está ocupando Dios el primer lugar en sus vidas, sino más bien todas sus riquezas, sus bienes materiales. Entonces, es importante que nosotros como cristianos, porque el Señor nos dice que esto es vital para nosotros, para permanecer en el Señor, que las riquezas no formen parte de lo más importante de nuestras vidas. Y que si el Señor nos permite tener abundancias, le pidamos a Dios que nos dé sabiduría para saber emplear esa abundancia de la manera correcta, no de una manera que nos desvíe de su camino y terminemos viendo como lo más importante el dinero. Porque el afán de las riquezas terrenales es totalmente incompatible con el reino de nuestro Señor. No podemos servir a Dios y a las riquezas, nos dice la palabra, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. Por amor al dinero, mucha gente hay hijos, ¿verdad? Han habido hijos que, que le han quitado la vida a sus padres para quedarse con todos sus bienes. Hay hijos, ¿verdad? Que han sacado a sus padres, los han despojado de sus bienes. Entonces, él dice la palabra de Dios que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Cuando volteamos a ver el dinero y amarlo más que a Dios, comenzamos a caer en un túnel que nos va llevando a caer cada día más bajo y a olvidar qué es lo verdaderamente importante. Por eso es que el Señor nos dice, ¿verdad? Si alguien quiere venir en pos de mí, olvídese de sí mismo, tome su cruz y sígame.
va a comenzar a sufrir, le van a empezar a presentar problemas, porque el enemigo va a ponernos constantemente el pie para caer. Pero si nosotros permanecemos firme, dice la palabra de Dios, que Él va a huir de nosotros. La encrucijada está en la elección que nosotros personalmente vamos a elegir, o a Dios allá, estar con Él en la eternidad, o las riquezas en este mundo terrenal que un día se acabarán y que entonces, al término de nuestro camino, estaremos en un lugar de tormento y de sufrimiento eterno. Debemos de tener mucho cuidado. El Señor también nos habló del afán y la ansiedad. El Señor nos habló de puntos muy importantes que atañen a la humanidad, como es el dinero, el amor al dinero, como es, en este caso, el afán y la ansiedad, porque a veces, amados hermanos, entramos en afán, como te acuerdas de Marta, ¿verdad? Andaba afanada, a veces andamos tan ocupados y tan llenos de quehaceres, tan llenos de responsabilidades, que se nos olvida la parte más importante de nosotros, que es el ámbito espiritual. ¿Qué dice la misma palabra? ¿De qué le vale al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Para nosotros es de vital importancia estar ocupados en lo espiritual, porque todo lo demás, hermanos, se va a acabar un día. El mismo estuche que nos ha prestado el Señor para deambular en este mundo, un día se va a acabar, dice la palabra de Dios, que este cuerpo exterior se desgasta diariamente, hermanos. Yo ya estoy en una edad, hermanos, donde hay desgaste físico en mi cuerpo. Estoy ahorita desafortunadamente batallando con los talones de mis pies. Hay veces que es imposible para mí incluso ponerme de pie porque es un dolor muy intenso. Y ahí constato lo que dice la palabra, que hace un desgaste exterior cada día que pasa en nuestras vidas. Pero sabes una cosa, hermano, lo que a mí me llena de gozo es lo que sigue en la palabra cuando dice, pero el hombre interior se renueva cada día. ¿Qué importa si mi estuche, el exterior se va desgastando, si lo interior se va renovando cada día? Eso es lo importante, porque el día que se acabe mi tiempo en esta tierra, mi espíritu, mi alma estarán renovadas y preparadas para encontrarme con el Señor. Amén. Y el Señor nos habla precisamente de que no estemos afanados, que no estemos con ansiedad. Y mira lo que nos dice la palabra de Dios en Mateo 6, del 25 al 32. Mateo 5. Perdón, Mateo 6, ¿verdad? Mateo 6 del 25 al 32, dice la palabra de Dios. Dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Nos hace esa pregunta el Señor, ¿verdad? Comienza diciéndonos el Señor, miren, les vuelvo a repetir, que no se afanen por su vida, dice el Señor. Aquí lo estoy personalizando, ¿verdad? Dice el Señor, no se afanen por su vida, no se preocupen por qué habrás de comer o qué habrás de beber, ni tampoco por tu cuerpo, de lo que has de vestir. Tú no te preocupes por eso, porque dice el Señor, ¿no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Eso es lo más importante. Y dice el Señor, agrega, mira las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Aquí el Señor nos está hablando de las aves pequeñitas, que dice que ellas ni siembran, ni ciegan, ni tampoco andan recogiendo en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial
se ocupa de ellos, los alimenta diariamente. Y dice el Señor, no valen ustedes mucho más que ellas. No, no piensan ustedes que para mí tienen mucho más valor ustedes que esas aves, y sin embargo, yo me ocupo de su alimento. ¿Cómo no me voy a ocupar de lo que ustedes necesitan? Por eso es que les digo, no estén afanados en lo que van a vestir, en lo que van a comer. Eso déjenmelo a mí. Ustedes ocúpense de lo más importante. Porque dice el Señor, ustedes valen mucho más que esas aves. Y nos hace una pregunta el Señor. Dice, ¿y quién de ustedes podrá, por mucho que se afane, añadir una estatura a su codo? Dice, añadir a su estatura un codo, dice el Señor. Así es que yo les digo que no se afanen, porque a ver, ¿qué ganan ustedes afanándose, preocupándose? No ganan nada, porque no pueden añadir ni siquiera un centímetro a su estatura. No lo pueden hacer. ¿Para qué están afanados? ¿Para qué están preocupados? Dice el Señor, ¿verdad? Y dice, y por el vestido, ¿por qué se afanan? Consideren los lirios del campo cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero ¿saben una cosa? Dice el Señor, les digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Fíjense, el Señor nos habla y nos dice, ¿han visto los lirios del campo? Bueno, dice, pues véanlos, obsérvenlos bien, cómo crecen. Ellos no trabajan ni hilan. Y sin embargo, ese lirio, ¿verdad? Es tan especial y tan fino y tan perfecto que dice el Señor, que ni siquiera Salomón con todas sus riquezas, con toda su gloria, pudo tener una vestimenta de ese calibre, como esa vestimenta de ese lirio que yo he vestido. Fíjate qué tremendo, qué enseñanza nos da el Señor aquí, ¿verdad? Y luego dice, y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe. Aquí el Señor nos dice, ¿verdad? Y si toda esa hierba, esos lirios, ¿verdad? Silvestres que nacen y están vestidos tan hermosos y que hoy son y mañana son hierba seca, lista para ser echada al horno, dice el Señor. Dios las viste de las reviste de una fineza especial a esos lirios, con más razón, dice, con cada uno de ustedes, hombres de poca fe. ¿Por qué se afanan tanto? ¿Que no han entendido quién es su Dios? Un Dios que todo lo puede, un Dios que puede cubrir cada necesidad, porque Dios no está, ¿cómo te podría decir? Él sabe perfectamente de lo que nosotros tenemos necesidad. Él no está desatendido de ello. Él sabe, amados hermanos, si nosotros como padres, padres naturales con nuestros hijos, ¿qué sucede, hermanos? Nosotros como padres humanos, ¿verdad? Como padres, humanos, imperfectos, tratamos de darle lo mejor a nuestros hijos. ¿Ustedes creen que el Padre de la Gloria, que es rico en misericordia, que es rico de todo lo que existe, no va a darnos lo que necesitamos? Porque Él sabe de lo que tenemos necesidad. No hay algo que Él sabe cuando estamos enfermos y no tenemos para comprar un medicamento, Él lo sabe. Él sabe cuando hoy amanecimos y nuestro refrigerador está vacío, el Señor sabe. Pero ¿sabes una cosa? ¿Sabes cuál espera que sea nuestra reacción? Que nosotros confiemos en Él, que Él tiene el control de todo. No importa la circunstancia que estemos pasando, dice el Señor, si tengo cuidado de esos lirios silvestres, tengo cuidado de las aves, tengo cuidado de cada uno de ellos, con más razón tengo cuidado de ti que eres mi hijo amado.
que es mi hijo, que ha aceptado el sacrificio de mi hijo y que por la sangre de mi hijo Jesucristo ha sido lavado y ha sido perdonado. ¿Tú crees que no voy a tener cuidado de de los hombres y mujeres que le han recibido como único y suficiente Salvador y que ahora forman parte de mi familia? Él como Padre amoroso está al pendiente de cada una de nuestras necesidades y cada una de nuestras reacciones a cada una de las situaciones que se presentan en nuestras vidas. El Señor las conoce y las permite para nuestro crecimiento, para que pasemos al siguiente nivel, para la siguiente prueba y que la pasemos con éxito, porque tenemos que recordar que Dios, nuestro Padre Celestial, es más grande que cualquiera de las circunstancias que tú y yo pasemos. Y entonces el Señor nos habla en el versículo 31, dice, no se afanen pues diciendo qué vamos a comer o qué beberemos o qué vestiremos. Dice el Señor, que eso no sea algo que los tenga afanados, que los tenga con ansiedad. Dice, porque los gentiles buscan todas esas cosas. Cuando el Señor dice los gentiles, dice el Señor, aquel que no es mi hijo, aquel que me rechaza, ese anda ocupado en todas esas cosas. Pero ustedes deben de ser diferentes, dice el Señor. Dice, porque los gentiles buscan todas esas cosas, pero vuestro Padre Celestial, es decir, pero su Padre Celestial sabe de lo que tiene necesidad y Él va a cubrir todas esas necesidades, todas esas cosas. El Señor nos habla en esta hora, hermanos, de que para mantenernos, para permanecer en el Señor, debemos de confiar en Él. Dice su palabra, ¿verdad? Que el que se acerca a Él debe de tener la certeza de que Él ahí está, de que nos escucha y que Él va a cubrir nuestras necesidades. Porque si nos acercamos con Él con duda, a ver si me escucha, a ver si me da, a ver si esto, olvídate. No porque Él no exista, no porque Él no esté, sino porque Él no quiere que haya una pizca de duda en nuestros corazones. Él quiere que nos abandonemos en su amor, sabiendo de antemano que Él tiene todo bajo control, que no hay nada, dice la palabra de Dios, que ni lo alto, ni lo profundo, nada, ni un ángel bajado del cielo, nada nos pueda separar del amor de Cristo. Que lleguemos a ese nivel, hermanos, de saber que ni la vida, ni la muerte, ni la escasez, ni la abundancia, nada, ni la enfermedad, nada haya que perturbe nuestra paz, sino que estemos confiados. Porque dice la palabra del Señor, yo les doy mi paz, no la que el mundo les ofrece, les doy mi paz, una paz perfecta, que aún en medio de cualquier circunstancia, que aún en medio de cualquier carencia, tengas la plena seguridad de que tu Padre Celestial está ahí y se va a hacer cargo de la situación por la que estás pasando. Tú únicamente preocúpate por glorificar mi nombre, por confiar en mí, por tener la fe suficiente para esperar en mí y que no te afanes, ni te angusties, ni te desesperes, dice el Señor, porque tu Padre Celestial sabe de lo que tienes necesidad y yo lo voy a cubrir. Deja al gentil, deja al impío, deja a aquel que no quiere nada conmigo, que sufra, que se afane, que se preocupe, porque no tiene un Dios, no tiene un Padre Celestial como tú me tienes a mí. Yo me hago cargo de la circunstancia. Amén. Entonces, y el Señor nos hace, ¿verdad? Nos hace ver, nos dice, ¿qué no es más la vida que el alimento? ¿Qué te estás preocupando? Yo te voy a sustentar. Y no es el cuerpo más que el vestido. Preocúpate. Preocúpate porque tu vida sea una vida
agradable para Dios, que tengas vida y vida en abundancia en mí. Preocúpate por el cuerpo, que tu cuerpo esté en santidad, que tu cuerpo esté apartado de lo que te contamine. La comida es necesaria, sí, amados hermanos, para sostener nuestra vida física. Y la ropa también es necesaria para cubrir nuestro cuerpo, pero no es lo más importante, amados hermanos. El alma es mucho más importante que la comida. Entonces, sí, es importante la comida, es importante la vestimenta, pero que no nos afanemos pensando en que, híjole, ay, es que nada más tengo 3 blusas y un pantalón y ya parezco retrato. Ay, mira, lo que digan los demás no importa. Lo importante es que tengas algo que cubrir, con que cubrir tu cuerpo. Híjole, es que esta semana comí frijoles 2, 3 veces a la semana. Dale gracias a Dios porque hay quien ni frijoles comen. No te preocupes. Sí es importante alimentarnos. Sí es importante cubrir nuestro cuerpo, pero más importante es nuestra alma, mucho más importante que la comida que sostiene nuestro cuerpo, mucho más importante la ropa que nos cubre. Tenemos que entender eso, amados hermanos, porque no vale la pena sostener la existencia física si uno no resuelve primero la razón de la existencia de nuestra alma. Hermanos, es importante que entendamos por qué, qué importancia tiene que estemos sosteniendo nuestra vida física, estemos preocupándonos por qué vestir, si eso se va a acabar un día. Tenemos que pensar en la vida, pero no en la vida física realmente, sino en la vida que tenemos delante del Señor. Que el Señor verdaderamente sustente nuestra vida espiritual. Que Él será a cargo de lo demás. Amén. Porque acuérdate que la vida del hombre, dice su palabra, no consiste en la abundancia de los bienes que posee. No es eso lo más importante, hermanos. Que si Dios te bendijo y tienes, qué bueno, obviamente, que sea bien habido, ¿verdad? Porque hay gente que tiene en abundancia eh, cantidades exorbitantes de dinero y que muchas veces uno dice es que de la noche a la mañana esta persona tiene dinero en exageración y llegas a la conclusión, ¿verdad? De que probablemente no es un dinero bien habido, porque nadie en un corto tiempo puede tener tantas riquezas y tanta abundancia. Entonces, hay que recordar que la palabra de Dios nos dice que la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Mira lo que dice Lucas 12:15. Y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Dice el Señor, tengan cuidado, hijos. Ustedes son mis hijos, los amo y quiero que permanezcan en mí. No quiero que sean tambaleados por las riquezas. No quiero que sean tambaleados por la avaricia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso los va a llevar al despeñadero. Porque la vida del hombre no consiste en todo lo que tengas, puedes poseer muchas cosas. Y dice el Señor, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Lo más importante es que estemos pensando qué, dónde queremos pasar la eternidad. Podemos tener mucho dinero y pasarla súper en este mundo, pero ¿qué de lo espiritual? El hombre, probablemente ya, como estamos viviendo, probablemente la vida del hombre
ya llega a los 70 y pico, con todas estas cosas que pasan. Ha disminuido el tiempo de partida del hombre. A lo mejor a unos se les hace mucho tiempo, quizá a otros se les hace poco, pero déjame decirte que indudablemente el tiempo que pasemos en esta tierra, sean 20, sean 30, sean 40, sean 80, sean 90 años, siempre va a ser poco con el tiempo en la eternidad. La eternidad es la eternidad, amados hermanos, y necesitamos pensar ahora que tenemos vida, ahora que estamos lúcidos, ahora que podemos determinar dónde pasar verdaderamente la vida eterna, en un lugar de tormento o gozándonos con el Padre Celestial. Por eso es que el Señor nos está haciendo referencia de lo que nos afecta, de lo que puede desviarnos de nuestro objetivo principal, que es el reino de los cielos, que es la búsqueda de Dios, que es caminar sobre las pisadas del Maestro. Tenemos que tener mucho cuidado. Ajá. Y mira lo que nos dice la palabra de Dios. Uh-huh. Dice en Lucas 12:15, lo que acabo de leer, de verdad, que dice que la vida del hombre no consiste en la abundancia de sus bienes, en todos los bienes que posee. No está en eso, ¿verdad? La vida verdadera. La vida verdadera está más allá, en lo espiritual. Y mira, también nos dice la palabra de Dios, dice que algunos dicen, ¿verdad? Yo soy rico y me ha ido muy bien y no me hace falta nada. Dice el Señor, no sabe que a los ojos de Dios es un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Fíjate lo que habla aquí el Señor, ¿verdad? Y indudablemente, yo no sé si te ha pasado a ti, a mí me ha tocado escuchar personas que llegan a decir, pero yo no, yo soy rico, yo no necesito de nadie, a mí me ha ido súper bien, es el esfuerzo de todo mi trabajo. Hay incluso gente que se atreve a decir, yo todo lo que tengo es el esfuerzo de mi trabajo, a mí Dios no me ha dado nada. Fíjate, qué tremendo, ¿no? Pero dice el Señor, pero no saben que a los ojos de Dios es un pobre desventurado, porque es rico económicamente, pero espiritualmente es un desventurado, es un miserable, es un pobre, es un ciego espiritual que no ve más allá de sus riquezas y está desnudo. Aunque vista las mejores galas, está desnudo delante de la presencia de Dios. Está perdido. Así lo dice en Apocalipsis 3:17. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis 3:17. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Fíjate qué tremendo, dice el Señor. Así es como ve el Señor a aquellos que dicen que no necesitan de Dios, que tienen todo en esta vida, que no necesitan de nadie y menos de Dios. Y el Señor los voltea y le duele en su corazón y dice, pobre de ti, no ves más allá, no ves más allá de tus narices porque ves puro dinero. No te has dado cuenta que vas caminando hacia tu propia perdición, a un lugar donde ya no hay regreso, donde ya no hay otra opción más que estar ahí. Amén. Entonces, eh, es bien importante, dice el Señor, que no te estés afanando. Tu Padre Celestial sabe de lo que tienes necesidad. Tú confía, tú confía. Ten fe. Esa fe que es un don del Espíritu, que te lleva a tener una fe totalmente ciega en nuestro Señor, sabiendo que Él tiene control de cuánta circunstancia que nosotros pasemos, amados hermanos. Entonces, el Señor nos dice que la comida solamente es necesaria para sostener la vida, el cuerpo físico, y la ropa nos sirve para cubrir.
también nuestro cuerpo, ¿verdad? Porque no podemos andar, ahí todos desnutridos, cayéndonos de hambre y ahí todos, medios vestidos, prácticamente medio desnudos, ¿verdad? Entonces, uno primero debe de ver la razón de la existencia, la verdadera existencia de nuestra alma, la necesidad que tiene nuestra alma, nuestro espíritu de Dios, antes de estarnos preocupando y afanándonos de manera extrema en la existencia física, en nuestro cuerpo físico. La vida no consiste, dice el Señor, en la abundancia de lo que podamos poseer. Eso es únicamente momentáneo y debemos de darnos cuenta de lo que es verdaderamente necesario e importante, porque ya nos enseñó el Señor que las aves, esas pequeñas avecitas, ¿verdad? Que vemos y que andan ahí en la calle y andan comiendo, el Señor tiene cuidado de ellas. Y dice el Señor, ellas no tienen que trabajar, no andan recogiendo en el campo, no andan sembrando. Y sin embargo, yo las alimento todos los días. Entonces, el Señor dice, su Padre Celestial se va a encargar de cada uno de ustedes. No es, amados hermanos, la preocupación de las aves la que les provee su comida, sino la consideración de su Padre Celestial. Porque acuérdate que Él es el creador de esas pequeñas aves y Él tiene cuidado de ellas. ¿Cómo no va a tener cuidado de nosotros, que somos su máxima creación, el ser humano, y que ahora no solamente somos parte de la creación, sino ahora somos hijos de Dios? Él nos ha adoptado como hijos suyos a través del sacrificio de nuestro amado Jesucristo. Él nos ha perdonado y nos ha limpiado a través del derramamiento de la sangre de su Hijo. Entonces, Él se va a hacer cargo de nosotros porque somos mucho más importantes que las pequeñas aves, que esas florecitas silvestres que se ven tan hermosas y que Dios las cuida, pues nosotros somos más importantes para Él. Entonces no debemos de preocuparnos, sino confiar en nuestro Padre Celestial, de que Él nos ama y que en su inmenso amor por nosotros se va a hacer cargo de cada una de nuestras necesidades. Dios no nos negó a su propio Hijo, sino que lo entregó a la muerte por nosotros. Él se entregó y ocupó nuestro lugar en esa cruz porque nosotros éramos los que éramos unos condenados a muerte, porque éramos pecadores, porque estábamos alejados del Padre y lo que merecíamos por todos nuestros pecados, por todas nuestras injurias, por todos nuestros comportamientos degradantes delante del Padre, merecíamos la muerte. Pero el Padre Celestial nos amó tanto que entregó a su propio Hijo para morir en lugar de cada uno de nosotros. Entonces, dice la palabra de Dios, si Él entregó a su Hijo a la muerte por cada uno de nosotros, ¿cómo no nos dará también junto con su Hijo todas las cosas, todas las riquezas de su gloria? No las va a dar junto con su amado Hijo. Así lo dice en Romanos 8:32. Dice Romanos 8:32, el que no escatimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Cómo no nos dará las riquezas de su gloria junto con su Hijo? ¿Verdad? Él entregó a su Hijo, ¿verdad? Lo entregó por amor a nosotros, no lo escatimó, es decir, no estimó a su propio Hijo y dijo, lo doy en rescate de toda mi creación, de todos el ser humano, para todo aquel que quiera venir a ponerse a cuentas conmigo a través del perdón de pecados, a través del sacrificio de mi Hijo en esa cruz, a través del derramamiento de su sangre. Vengan y obtengan ese perdón que ahorita es gratis a través, para nosotros gratis, pero para Jesús le costó
perder la vida en esa cruz. Pero gloria a Dios porque Él resucitó al tercer día y ahora está a la diestra del Padre. Es la única tumba que está vacía y que mucha gente paga por ir a ver. Una tumba, un hueco vacío, porque Cristo vive y está a la diestra del Padre, ahí intercediendo por todos y cada uno de los que creemos y confiamos en Él. Amén. Entonces, ¿quién dice? ¿Quién ama a las aves y les da de comer? Nuestro amado Dios, indudablemente, ¿verdad? Y de además, quien ama mucho más a nosotros y nos dará todas esas cosas es nuestro Padre Celestial. ¿Y quién de vosotros, dice el Señor, quién de todos ustedes, por más que se preocupen, por más que se afanen, pueden añadir a su estatura un codo? ¿Quién puede así naturalmente hacerse más altos? Nadie. Entonces, ¿para qué se afanan? ¿Para qué se preocupen? Ajá, un codo era la medida de los judíos, una medida, ¿verdad? La distancia del codo del hombre a la punta de los dedos, aproximadamente 45 centímetros, hermanos. Esa es la medida que dice el Señor. Puedes aumentar medio metro a tu estatura, ¿no? ¿Verdad? Entonces, ¿para qué te preocupas? Y la palabra de Dios habla también, ¿puede acaso naturalmente, porque ahora nosotros, ¿verdad? Nos ponemos tinta y pintamos nuestras canas y las hacemos del color que nos antoje. Pero dice el Señor, de manera natural, ¿puedes hacer un cabello negro blanco? O un blanco lo puedes hacer negro, no, ¿verdad? Entonces, ¿para qué te preocupas? Hay cosas que por más que te afanes no vas a poder cambiarlas. Tú confía en mí. Y el Señor nos hace esa pregunta, ¿verdad? Entonces, esto se aplica a nuestra estatura para enseñarnos a los hombres, a los hijos de Dios, a que no nos estemos afanando por la circunstancia que estemos pasando, porque no podemos alterar la situación que esté pasando. Es decir, no sé, ¿verdad? Si de plano tengo el bolso vacío y mi refrigerador vacío, me puedo pasar la noche en vela y no voy a solucionar absolutamente nada porque no, el refrigerador no se va a llenar por arte de magia. Entonces, ¿qué debemos hacer? Doblar nuestras rodillas, Señor. Pues tú sabes, Padre, que el dinero se me acabó, Señor. Mi refrigerador está vacío, Señor, pero yo confío en tu benevolencia y sé que el Señor va a cubrir mi necesidad. Ajá. No debemos de estarnos afanando, desesperándonos por algo que no podemos solucionar. Ajá, podemos hacer la situación incluso más grande de lo que es, ¿verdad? Entonces, al contrario, a veces la preocupación, el afán perjudica nuestra salud y a veces hasta nos enfermamos. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer? Doblar nuestras rodillas, confiar en la providencia de nuestro Dios, de nuestro Creador, para darle, ¿verdad? El cuerpo y los días que Él le complazca, ¿verdad? Entonces, nosotros debemos de confiar en la providencia de nuestro Dios para darle un cuerpo, ¿verdad? Para darle nuestro cuerpo, ¿verdad? Y los días que a Él le complazcan. Lo que Él determine para nuestra vida va a ser lo mejor. Amado Dios es bueno con cada uno de nosotros. Él no se olvida de nuestras necesidades, amados hermanos. Entonces no tenemos que afanarnos porque Él tiene cuidado de cada uno de nosotros. Dios promete cubrir nuestros cuerpos en forma correcta, en forma de vida. Él va a
darnos lo que necesitamos para que podamos vestir decorosamente. Nos proporciona los medios, nos proporciona un trabajo, nos da salud para que podamos trabajar y poder cubrir las necesidades de nuestra casa. Nosotros debemos corresponderle con una vida dedicada a Él, saber que todo lo que tenemos es porque Él nos da, abre puertas de bendición para nuestras vidas y Él se está ocupando de todas nuestras necesidades. Entonces, debemos dedicar nuestra vida a Él y no debemos de afanarnos demasiado, ¿verdad? Con la belleza exterior, ¿verdad? Con la ostentación, con vestidos de marca, de preocuparnos, afanarnos por tener la mejor vestimenta, la mejor. No, hermanos, eso no es tan importante, porque vuelvo y repito, las cosas exteriores, esas se van a acabar, van a terminarse, ¿verdad? Lo que importa es lo que hay en el interior de nuestro corazón, porque no hay belleza perdurable, amados hermanos. Se va marchitando nuestras vidas y vamos perdiendo. Si algún día fuimos atractivos, fuimos guapos, pues cada día, ¿verdad? Va llegando la vejez y se va acabando esa belleza exterior que a lo mejor algún día tuvimos o algún día alguien la tuvo. Yo en lo personal, pues no, ¿verdad? No soy una mujer hermosa, guapa, pero el Señor, ¿verdad? Quiere que me ocupe más por lo interior que por lo exterior, porque la apariencia exterior se va a acabar. Mira lo que dice Primera de Pedro 3 al 4: vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Esa es la belleza que a nuestro Dios le importa, el ornamento que a Dios le agrada. Dice, un espíritu afable y apacible, un corazón que no esté corrompido. Eso es la belleza que Dios busca en cada uno de nosotros. Y cuando haya esa belleza interior, se va a reflejar en lo exterior. Aunque en lo personal no sea bonita, tendré, si tengo ese corazón, un corazón incorruptible y un espíritu afable y apacible en el espíritu, indudablemente se reflejará en el exterior mío, amados hermanos. Entonces, ya vimos, ¿verdad? Que dice el Señor que los gentiles, ¿verdad? La gente de allá afuera que no quiere nada con Dios, eso es en lo que se ocupan, perdón, en andar bien alajados, en irse a estirar el rostro, en mil cosas, porque están preocupados por su exterior, aunque su interior, como dice la palabra de Dios, por dentro estén llenos de gusanos y de perversidad y de corrupción. A Dios lo que le interesa, acuérdate cuando Samuel fue a ungir a David, ¿verdad? Él veía y decía, ay, es que este es el más alto, el más fuerte, el más guapo, el más hermoso. Yo creo que este es el que el Señor quiere que sea el rey de Israel. Y así fue, dice que eran 7 hermanos, ¿verdad? Y fue pasando por los 7 y el Señor le decía, este no es, este no es. Y cuando dijo, ya no tienes más hijo, aquel varón le dijo, sí, todavía uno, pero es un chamaco, anda ya cuidando a las ovejas. Y le dice, hazlo traer. Apenas cruza el umbral de la puerta, el Señor le dice, este es. Y el Señor le dijo, es era entonces un jovencito, ¿verdad? Pero dice el Señor, es un hombre conforme a mi corazón, ¿verdad? Entonces dice el Señor, no veas el exterior, porque yo no veo el exterior, sino el interior. Eso es lo que a mí me interesa. Y el Señor nos dice en este día, ocúpate en tu interior, porque el exterior, ese es engañador, ese no importa. Los paganos siempre andan preocupados por esas cosas. El impío, el hombre sin Dios siempre anda ocupado en esas cosas. Recordemos, amados hermanos, que nuestro Padre Celestial sabe de lo que tenemos necesidad y que todo nos lo proporcionará
si le damos a Él el primer lugar en nuestras vidas. Él se va a ocupar de lo demás, dice el Señor, que busquemos primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás, dice el Señor, vendrá por añadidura, porque yo sé de lo que tú tienes necesidad. Dios nos ha mostrado su bondad con su don de salvación eterna, que se está ofreciendo a toda la humanidad hasta el día de hoy. Ese es nuestro trabajo, amados hermanos, el propagar el evangelio, hablarle a otros de que todavía hay tiempo para que puedan recibir la salvación, para que se arrepientan, que la sangre de Jesucristo que derramó hace poco más de 2000 años aún tiene el mismo efecto que cuando la derramó hasta el día de hoy. Sigue teniendo el poder perdonador, el poder limpiador, el poder que justifica delante de su Padre. Ajá. Entonces, esa bondad de Dios, ¿verdad? Nos enseña a dejar la maldad y los deseos mundanos y a llevar en este mundo una vida de buen juicio, rectitud y devoción a Dios. Así lo dice en Timoteo 2, 11 al 12, dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Dice el Señor que Él se ha manifestado para salvación a todos los hombres a través del sacrificio de su Hijo. Amén. Por lo tanto, si ya formamos parte de la familia de Dios, Él nos ha enseñado que debemos de renunciar a la impiedad, a los deseos mundanos, y además que vivamos en este siglo, en este mundo vivamos sobria, justa y piadosamente, que reflejemos a Cristo, que las cosas mundanas ya no sean lo más importante para nosotros, sino ahora el reino de los cielos sea lo más importante para nosotros. Por lo tanto, entreguemos todas nuestras preocupaciones, todos nuestros afanes, amados hermanos, en las manos de nuestro amado Dios, porque Él se ocupará de todo lo que nosotros necesitamos. Mira lo que dice Primera de Pedro 5:7, dice, echando fuera toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Entonces, el Señor a través de Pablo nos dice, echen todas sus preocupaciones, toda su afán en mí, sobre mí. Y de lo demás, yo me voy a hacer cargo. No se preocupen, dice el Señor. Ajá. Entonces también el Señor nos dice cómo debemos de permanecer en el Señor, dejando las cosas del mundo, los afanes, ¿verdad? Todo eso que no abona para el reino de los cielos, todo a eso que nos puede distraer de la verdadera importancia en la vida del cristiano. Y dice el Señor, busca el reino de los cielos. Mira lo que dice Mateo 6 del 33 al 34. Dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta a cada día su propio mal. Dice el Señor, hoy nos está diciendo, no te preocupes por lo que ha de pasar el día de mañana, porque cada día trae su propia circunstancia. Espérate a que sea mañana y confía en tu Padre Celestial y Él hará, dice la palabra de Dios, y Él hará, ¿verdad? Entonces, en esta lección que hemos estado viendo, amados hermanos, hemos estado viendo y hablando de que los tesoros materiales en ninguna manera son, ni siquiera por poco, ni por mucho, son comparados a los tesoros del reino celestial. Y hemos estado aprendiendo, ¿verdad? Que para alcanzar el reino de Dios es necesario que nos libremos, antes que nada, de ambiciones desmedidas que nos impidan seguir a Cristo. Para alcanzar el reino de Dios, debemos aceptar que es la condición
para que formemos parte de ese reino. El olvidarnos. Por eso dice el Señor, tomen su cruz y síganme. Olvídense de sí mismo. Olvídense de saciar sus deseos, porque cuando antes andaban en el mundo y saciaban todos esos deseos y trataban, ¿verdad?, de hacer lo que ustedes creían que era lo mejor para ustedes, estaban llevándolos al despeñadero, a la perdición. Pero cuando vinieron a mí, su visión debe de cambiar. Ahora, lo que antes saciaba tu vida, velo como despojo, como basura, porque ahora lo más importante es lo espiritual, porque lo exterior, lo que tienes ahora, eso se va a acabar, se va a quedar y tienes que decidir hoy dónde quieres pasar la eternidad. Debemos de buscar primero el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas serán añadidas por nuestro Padre Celestial. El que ya forma parte del reino de Dios, tú y yo que ya formamos parte del reino de Dios, debemos de aprender a ser generosos como Él lo es. Esta es una prueba de crecimiento espiritual, hermanos. Si uno da generosamente a otros, Dios le dará a aquel que dé generosamente, le dará una buena medida, apretada, remecida, repleta con la misma medida de generosidad. Dice el Señor, en nuestra lección estamos aprendiendo de que debemos de confiar en Dios, debemos de creer que Él es Dios. Y si nosotros formamos ya parte del reino celestial, tenemos que aprender este día, hermanos, que debemos de ser generosos como nuestro Padre Celestial es generosos, porque esa indudablemente es una característica de nuestro crecimiento espiritual. Si nosotros aprendemos a dar generosamente a otros, Dios nos dará de nuevo, nos regresará a nosotros una buena medida apretada, remecida y repleta con esa misma medida de generosidad con la que dimos. Lucas 6:38 dice de la siguiente manera: da y se os dará medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida que medís, os volverán a medir. Es decir, dice el Señor, si eres amplio y generoso para ayudar a otros, ten plena seguridad que así será tu medida. Remecida. Es cuando, ¿qué sucede cuando estamos metiendo algo en un balde o en un bote o en un frasco, verdad? Hasta pegamos en la mesa para que se apriete más y le quepa más. Así es como el Señor nos va a dar de manera que esté bien lleno, ¿verdad? Apretada de tal manera y quepa más y aún rebosando, dice el Señor. Sin embargo, no debemos entender que a Dios se le compra únicamente con dádivas de dinero o simples buenas obras. Creo que eso ya lo hemos estado viendo, amados hermanos. Debemos de entender que no es la manera o debe de estar en nuestras mentes, decir, es que si doy generosamente el Señor me va a dar más. Es que si tengo buenas obras, el Señor me va a recompensar. No es esa la mentalidad. Te he dicho que una vez que nosotros dejamos que el Espíritu Santo habite en nuestras vidas, indudablemente, amados hermanos, tiene que ser el, obviamente el resultado de nuestras vidas, que todo lo que hagamos va a ser un resultado natural en nuestras vidas, no porque estemos esperando algo a cambio de Dios, porque Dios no admite cohecho. Dios no es un Dios que si le decimos te doy esto, pero tú me das más. No, hermanos, no funciona así. El Señor conoce las intenciones del corazón y Él sabe con qué intención damos las cosas. Si la estamos dando con un equivocado pensamiento de que si doy más, el Señor me va a dar más, ya estamos actuando de manera pecaminosa. Lo que hagamos, lo hagamos como una consecuencia natural de nuestra nueva naturaleza,
en nuestro Señor. Ajá, que demos frutos, frutos del Espíritu. Amén. Estas obras o esta generosidad que nosotros tengamos para con otros debe de ser el fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas, que ha cambiado y que ahora nuestro pensamiento, nuestra forma de ser es diferente porque ahora tenemos la mente de Cristo. En asuntos de negocios, un comerciante, amados hermanos, puede negar la honradez y la justicia para ganar centavos. Y sí, hermanos, hay gente, ¿verdad? Gente que se dedica a los negocios y que actúan de manera truculenta para obtener ganancias de manera incorrecta. Y eso, hermanos, se usa en el mundo, en el hombre sin Dios, en el hombre pagano, en el hombre que no tiene temor de Dios. Pero si nosotros ahora pertenecemos al reino de Dios, nuestras obras tienen que ser una consecuencia de nuestra nueva naturaleza, algo que se nos dé tan natural porque estamos reflejando la naturaleza de Dios en nuestras vidas. Amén. Que ahora hemos sido transformados y que cada una de las obras, de los comportamientos que tengamos, reflejan que Cristo vive en nuestras vidas, ¿verdad? Entonces, Dios proveerá todas nuestras necesidades dentro de su propia economía divina, que es vasta y generosa para con sus hijos. Buscar el reino de Dios, hermanos, es trabajar como para Dios y hacer su voluntad en todos los ámbitos. Aún dice la palabra de Dios, en tu trabajo debemos de servir como si estuviéramos sirviendo a Dios, porque es parte de nuestro testimonio. Debemos de procurar vivir tranquilos y ocupados en los asuntos del reino y también debemos de trabajar con nuestras propias manos, tal como Dios nos los ha ordenado. Dice su palabra, el que no trabaje, que no coma. Quiere el Señor que trabajemos con nuestras propias manos para las diferentes circunstancias, y Él abre puertas de bendición para que tengamos un trabajo, nos da salud para poder cumplir con ese trabajo. Debemos de ser, donde quiera que estemos, luz y ejemplo para los demás en el aspecto, no para que vean que somos mejores, no, sino para que reflejemos a Cristo en nuestras vidas. Así, todos los que ya somos cristianos, ¿verdad? Seamos un buen testimonio y para que todo aquel que no es cristiano nos pueda tener confianza y respeto y que no tengan que depender de los demás para su subsistencia. Es decir, que cada uno de nosotros, quizá a lo mejor lo acabo de expresar, ¿verdad? De manera incorrecta, que los otros que no son cristianos puedan ver en nosotros el amor de Dios en nuestras vidas y que somos diferentes, que nuestro comportamiento es diferente porque Cristo habita en nosotros, ¿verdad? Y nosotros, amados hermanos, si somos la clase de hijos que Dios espera que seamos y que permanecemos en su palabra y la llevamos a cabo, no tendremos que depender de nadie para subsistir en este mundo. ¿Por qué? Dependemos del Padre Celestial, que abrirá puertas de bendición. Mira lo que dice Primera de Tesalonicenses 4, 11 al 12, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos de vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os he mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Si nosotros hacemos y actuamos de manera honrada, trabajamos con honradez, damos un buen testimonio, amados hermanos, no vamos a tener que depender de nadie, no vamos a tener que andar pidiendo prestado, porque si actuamos y hacemos bien, el Señor bendecirá nuestra honradez y cubrirá nuestras necesidades. Uno trabaja, pero no para la satisfacción de sus propios deseos
mundanales o mundanos. Nosotros no trabajamos para satisfacer ya esos deseos que quedaron atrás, sino para cubrir las necesidades de nuestro hogar, las necesidades diarias. Ajá. Entonces, si trabajamos para Dios, trabajemos bien, perdón. Los hermanos en Cristo tenemos un mandamiento en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que nos apartemos de cualquier hermano que no quiera trabajar y que no viva de acuerdo con las normas establecidas de trabajar. Como lo dice en segunda de Tesalonicenses 3:6, dice, pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que se aparten de todo hermano que ande desordenadamente y no según las enseñanzas que recibiste de nosotros. La palabra de Dios aquí nos insta a que si alguien está viviendo desordenadamente, ¿qué quiere decir desordenadamente? Que a lo mejor siguen en vicios, que a lo mejor siguen una vida desparpajada, dice el Señor, aléjense del tal, que no está viviendo conforme a las enseñanzas que ha recibido. Tenemos que tener cuidado. Dice también en Mateo 16:25 al 26, dice, porque todo el que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará al hombre por su alma? Aquí el Señor es muy enfático y nos dice, ¿verdad? Deben de tener cuidado, ¿verdad? Que a veces, ¿verdad? Dice, el hombre trabaja para salvar su propia vida, para subsistir en este mundo, pero la pierde, ¿verdad? Porque su mente está nada más en lo material. Debemos de buscar el reino de Dios, y buscar el reino de Dios es confiar, tener la confianza en Dios, ¿verdad? Todas las cosas que antes eran importantes o tenían un valor grande para nosotros, ahora, como dice Pablo, debemos de verlos como algo que ya no tiene importancia. Amén. Porque ahora confiamos en Cristo como nuestra única esperanza. Dice Filipenses 3:7, pero cuantas cosas eran para mí ganancias, las he estimado como pérdidas por amor de Cristo, dice Pablo, ¿verdad? Entonces, así es como debemos de ver nosotros, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Eso es lo que es el reino de Dios. Eso es por lo que debemos de preocuparnos, por la justicia, la paz y el gozo en el Espíritu Santo, porque eso solamente proviene de Dios a través de su Espíritu Santo. Todo lo demás no no prevalece. Por eso es que el Señor nos dice que no nos afanemos por el día de mañana, porque cada día trae su propio afán. No debemos de preocuparnos por el día de mañana, porque Dios nos ayudará con los problemas de mañana. Hoy debemos de vivir el presente, y para el día de mañana seguiremos confiando en el Señor. Vivir el día de hoy confiando en el Señor y sabiendo de antemano que el día de mañana lo que se atraviese, Dios lo va a resolver. Ahora, amados hermanos, hay quienes llegan a decir, ¿verdad? Hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad. Hay gente que hace planes para el día de mañana y dicen, y ahí pasaremos un año haciendo un negocio y ganando dinero. Hacen todo un plan, ¿verdad? Y ni siquiera saben lo que va a suceder el día de mañana, dice el Señor. Y dice el Señor, ¿qué es la vida del hombre? Es como una niebla que aparece por un momento y luego desaparece, luego se desvanece. Lo que debe de decir cada uno de nosotros. No debemos de pensar, ay, pues mira, mañana pasado y voy a hacer esto y esto otro y esto otro, porque dice la palabra de Dios. ¿Sabes si acaso vas a despertar mañana? ¿Sabes si acaso vas a vivir mañana, que ya estás planeando para futuro? Vive el día de hoy, confiando en tu Padre Celestial. Y el día de mañana
Sea lo que suceda, si despiertas y tienes vida que yo te preste, mañana veremos. Y trabajaremos con lo del día de mañana. Dice Santiago 4:13 al 15, vamos ahora. Dice, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos cuando no sabes lo que será mañana. ¿Por qué? ¿Qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Y con esto, amados hermanos, concluimos nuestra enseñanza del día de hoy de cómo podemos permanecer en el Señor si verdaderamente decimos que somos sus seguidores, que somos sus hijos. Hoy acabamos de ver, ¿verdad? Que para poder subsistir hay cosas que tenemos que desechar sin dejar de ver el objetivo, que es nuestro Cristo, el reino de los cielos, eso que Él ya ha ganado por nosotros y que ahora nosotros debemos de cuidar para poder estar allá con Él. Vamos a despedirnos porque ya me pasé un poquito de tiempo. Vamos ahora para concluir. Padre bendito, Señor Dios que estás en el cielo. Padre, gracias te damos en esta hora por tu amor y tus cuidados, Señor. Gracias. Gracias por este tiempo, Señor. Te doy gracias en el nombre de Jesucristo, Señor. Amén. Me despido de ustedes, amados hermanos. Nos vemos la próxima semana. Mientras tanto que nos volvemos a ver, amados hermanos, que el Señor les guarde. Bendición.